Soy de Binefar y he recorrido medio mundo. He vivido en Bruselas, Estambul, Beirut y después me vine a Francia. Eso fue en 2012. Me llamo Rosa Juanes, tengo 33 años y ahora mi vida está en París. ¡Rosa! Hola. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. ¿Qué tal? Igualmente. Directamente desde Binefar hasta París, ¿te has venido? Pues vine para trabajar en la moda. Soy estilista, diseño y bueno, también otros proyectos que tengo en mano. ¿Por cuánto tiempo tenías planeado venir aquí cuando llegaste? En realidad una semana y me quedé mucho más, así que tuve que comprarme ropa para poder quedarme. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenías? No tenía ropa de verano, tenía solo ropa de invierno. Lo que sí que veo que es que hace aquí muy buen tiempo, ¿eh? Porque la estampa es preciosa con el cielo azul. Sí, hoy tenemos mucha suerte, hace mucho calor. Tenemos unos 111 días al año de lluvia. Casi un tercio de año. Sí. ¿Notas mucho el cambio de tiempo entre París y Binefar? Sí. Pero también en Binefar hace mucho frío a veces, ¿eh? Disculpe, caballero, ¿es ese su coche? Non, c'est voiture de compagnie. Ah, ¿es un coche de alquiler? Ouais, c'est pour location. ¿Y cuánto cuesta? Donc c'est 30 minutes, 130 euros. Conducir por el centro de Francia en este coche es como estar en un premio de Fórmula 1. Ouais. Bueno, que vaya bien. Bye, have a good day. ¡Au revoir! Desde París, aragoneses por el mundo. Hoy hemos ido a quedar en la estampa más típica de París, la Torre Eiffel. Sí, es bonita, ¿eh? Se inauguró en 1889. ¿Y cuánto tiempo se tardó en construir? Un poco más de 2 años y 250 obreros trabajaron. Pesa 10.000 toneladas. ¡Oh, qué barbaridad! Además, la pintan cada 7 años. Y es entera marrón. Bueno, tiene diferentes tonos de marrón. La base es más oscura y conforme va subiendo es más claro para dar esta impresión de incluso hacerla aún más larga. ¿Pero cuánto mide la torre? 300 metros. Hasta arriba, con antena. Bueno, 324. Y también en días de sol puede crecer hasta 15 centímetros. ¿Por qué? Porque el hierro se dilata. Ah, por el calor. Sí, exacto. O sea que hoy la torre mide un poquito más. 324,15. Estoy aquí oyendo hablar español. Hola, ¿de dónde sois? Venezuela. ¿Qué hacéis aquí? Luna de miel. ¡Ah! Ellos luna de miel. ¿Hace mucho que os habéis casado? 5 meses. 5 meses. ¿Cuánto sale venís aquí de luna de miel a la ciudad del amor? 1000 euros sin pasajes. Con los billetes aparte. De Madrid a París, nada más. Lo que sí te voy a decir es que es un buen pedrusco, ¿eh? Eso también ha costado lo suyo, ¿eh? Claro. Un anillo tan grande merecía una pedida en condiciones. ¿Cómo fue la pedida? En una playa de Venezuela donde salimos por primera vez. El listón aquí lo han puesto alto, ¿eh? Ya te digo que sí. No lo digas mucho porque me metes un poco de presión aquí en el tema. Bien, muchas gracias. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité. Bueno, Rosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a enseñarte París ahora? Ah, sí, ¿cómo nos vamos a mover por aquí? En autobús. ¿Funcionan bien por aquí los autobuses? Sí, muy bien. Además son eléctricos. Oye, ¿y para moverse aquí en el autobús tenéis algún tipo de abono de transporte o no? Sí, claro. La Navigo. ¿El abono mensual en cuánto está? 75 euros. Es carilla, ¿eh? Pero cuando trabajas para una empresa, ellos te pagan la mitad. ¿A qué van los autobuses? Hay que llamarlos. Venga, subimos. Pero ¿cuánto cuesta aquí el billete sencillo? Unos 2 euros. Pues ahí picamos. Es bastante más caro que en España, ¿eh? Sí, es bastante caro. También aquí quieren prohibir ahora los buses turísticos para promover que los turistas se muevan más en bicicletas eléctricas, a pie, diferentes formas, un poquito más ecológicas. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou. Bueno, Rosa, ¿dónde nos has traído? ¡Qué trasiego! A los Campos Elíseos es una de las avenidas más famosas del mundo. Cogió el nombre de Campos Elíseos gracias a la mitología griega, quiere decir el paraíso de los dioses. ¿Cuánto mide? Casi 2 kilómetros. Ah, o sea que lo que sería el cielo de los cristianos es el campo elíseo para los griegos. Exactamente. El Tour de Francia cada año termina aquí. ¿A ti te ha pillado alguna vez aquí algún tour? Sí, varios. ¿Por qué? Porque vivía justamente aquí al lado. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Pero cómo es vivir al lado de los campos elíseos? Pues está muy bien por estar céntrico, pero hay mucho movimiento y hay mucho turista. O sea que al final se acaba sufriendo un poco el turismo, ¿no? No, bueno, te haces con el tiempo. Y ahora estamos en el principio de los Campos Elíseos, que es el Arco de Triunfo. ¿Pero por qué está aquí este arco? Fue pedido por Napoleón para celebrar la victoria de Austerlitz. ¿Pero Napoleón llegó a haber terminado este arco? No lo vio. El pobre no pudo ver el final. ¿Siempre ha estado aquí este arco o no? En principio, la primera idea era de Luis XV de hacer una fuente enorme de un elefante de 50 metros. ¿Que echaba agua el elefante? Sí, por la trompa. Madre mía. Era la idea principal. Sí, bueno, Luis XV. Perdió la cabeza, ¿no? Lo que sí que veo aquí es que hay una barbaridad de turistas, ¿eh? Sí, muchos turistas y también mucho tráfico. Madre Se puede mía. ver. Una foto aquí no tiene precio, así que se arriesgan para coger la mejor foto. Mírala a ella que está a mitad de la carretera, ¿eh? Sí. Española. ¿Pero por qué te pones en mitad de la carretera para hacerte una foto? Para Instagram. ¿De dónde venís? De Madrid. Que vaya bien y que tengáis cuidado. Adiós. Lo arriesgan todo por una buena foto.
Ahí están en medio de la calle. ¿Están haciendo cola en la mediana? Hacen cola para poder venir hasta arriba. Pero no es muy peligroso porque aquí hay mucho coche. Hay demasiado coche. Hay 12 avenidas principales que conectan aquí en Arco de Triunfo. Así que es bastante arriesgado. Pero entonces, para cruzar, ¿qué se hace? Hay que pasar por el paso subterráneo. Ah, esto no es una boca de metro. No. Es justamente para acceder al Arco de Triunfo. Toda la gente tiene que cruzar por aquí, claro. En realidad sí. Y aquí debajo del Arco de Triunfo está marcado Zaragoza, aquí está Belchite, Almonacid y Mequinenza. Están aquí porque son los nombres de las batallas que Napoleón ganó. Pero solo hay nombres de batallas. No, y también de generales. Y aquí con tanto nombre aragonés, ¿qué es lo que se echa de menos de la tierra? La familia, ¿Has dejado allí mucha gente? mis padres, mi hermana, mi sobrino. ¿A qué se dedica tu familia? Bueno, mis padres ya están jubilados, pero tienen olivos y hacen aceite de oliva. Es muy importante. Para mí este aceite es el resultado del esfuerzo de mi padre, como oro para mí. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Estamos en el marché de Pous. ¿Eso qué significa? Es el mercado de las pulgas. ¿Pero aquí qué venden? ¿Insectos? No, venden antigüedades. El mercado comenzó con personas que cogían muebles y ropa antigua de la calle y luego los vendían aquí. Y venían con muchas pulgas, así que quedó como mercado de pulgas, aunque es justamente el más grande que hay en el mundo en su tipo. ¿Pero cuántas tiendas hay aquí? Más de 3.000 puestos. ¿Y aquí? Una tienda náutica, tenemos un salvavidas. ¿Y esto de aquí? Para manejar un barco, el Titanic. Agarra la palanca y tira. A ver, voy a hacer un stop. Mete cuarta. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu regardes ici? Je regarde la raquette. La ¿Tú hablas raquette español? un poco, sí, soy española. Ah, ¿de dónde? Sí, mi familia es de Zaragoza y de Teruel, Ah, de Teruel, de Teruel capital y de Zaragoza capital. de Aliaga. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy estudiando, llevo 2 semanas. ¿Vas mucho por Aragón? No tanto como me gustaría. ¿Qué recuerdas de Aliaga? De Aliaga, las fiestas. Las fiestas. Que disfrutes, que vayas bien por aquí y que cuando esté Aliaga en fiesta, que vaya por allí. Perfecto. Vale, Gracias. venga, hasta luego. Adiós. Adiós. ¿La gente suele comprar ropa de segunda mano o no? Sí, mucho. La moda ha cambiado mucho este último tiempo y todo lo que era artesanal se hacía más bien antes que ahora. Y nos gusta mucho el estilo único, cosas que no todo el mundo puede tener. ¿Y esta ropa que hay aquí? ¿Tú te la pondrías o no? Ah, sí. Sí, enseguida. ¿Pero por qué? Me encanta el estilo vintage, muy francés. Te queda muy bien. Disculpe, ¿es usted anticuario? Sí. Ah, ¿habla español? Sí, señor. ¿Lleva mucho tiempo siendo anticuario aquí? 35 ans. Wow. De familia. ¿Cuántas cosas hay aquí? 1000, 2000. Ça, c'est de l'art africain ancien. ¿Cuántos años tiene? 200, 300. ¿Cuánto cuesta? Pour toi, Ouais. le meilleur prix. ¿Y esta mesa? Par exemple, ça, c'est typiquement français, ça. 3 types de bois. 19e siècle. ¿Del siglo XIX? Sí. Que veo que tiene un precio muy justo, ¿eh? 1.800 euros. Si yo me quiero llevar esta mesa a España... On a, bien sûr, il y a des transporteurs dans les puces qui sont spécialisés là-dedans, qui l'envoient sur toute la planète. ¿Quién es él? El jefe. Voilà, exactement. Me encanta tu estilo. C'est gentil. Es la elegancia de Francia. Comme les Italiens, les Espagnols aussi. Ils sont toujours très beaux, très élégants. ¿Qué es lo más raro que hay aquí? Regarde ce que c'est. C'est très bizarre. ¿Eso qué es? C'est une mallette de chirurgien. ¿Cuántos años tiene esto? 19e siècle. Regarde. Ça, pour opérer les yeux. Ça, c'était pour couper la jambe quand ça allait pas. Si vous voulez, on peut essayer. Voilà, c'est No, Cuidado, cuidado. Que disfruten de su pasión. Bye bye, thank you. Bye bye. Bueno, Rosa, ¿dónde estamos? Estamos en el marisma del Sena. Aquí en un principio vivía la gente de mucho poder, sobre todo la población judía. Hay sinagogas, hay comida kosher. ¿Y solamente hay aquí comunidad judía? No, también hay otras comunidades. La comunidad gay. Han conseguido entenderse. Me llama la atención este escaparate, ¿eh? Sí. No había visto yo un pan con esta forma nunca. Pues aquí se ven todos los días. Además con pequeñas bufandas se preparan para el invierno. Como si fueran al Pirineo. Sí. O sea, se podría decir que esta panadería está bien servida. Sí, exactamente. ¿Qué le parece a usted la panadería? C'est sexy. ¿Ah, sí? Pero usted con este pan, ¿qué haría? ¿Qué... Je vous dirai pas, c'est un secret. Buen apetito. Bye bye. Bueno, estamos ya dentro de la panadería. Soy el jefe. Ah, usted es el jefe. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. ¿Cómo se llama este tipo de pan? Le pain, ça s'appelle la baguette magique. La baguette mágica. La baguette mágica, sí. ¿Ah, sí? ¿Hace magia? Depende. ¿Cuánto cuesta ese tipo de pan? 2,40 Ah. y estos así a 5 euros. Me estoy fijando que pone aquí que no es comestible, pero la gente incluso se lo lleva. Sí, pues encima la mayoría de recuerdo es regalo. ¿Cuánto tiempo hace que tiene usted la panadería? À 18 años. ¿Ha habido alguien que se haya molestado por tener aquí este escaparate? Personne n'est jamais fâché, quoi que ce soit. Peut-être une fois,
une dame. C'est pas normal de faire ça avec le pain, mais c'est très très rare. Bueno, que vaya bien y que se siga tomando con tan buen humor la vida. Ok, gracias. Ok. Que vaya bien, adiós. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous. Bueno, Rosa, ¿qué ha ido la noche y dónde estamos? Estamos en la calle Utset, está en el barrio latino de París. Es una calle donde salimos mucho para comer, celebrar un poco y incluso las compras. Desde la Edad Media esta es una zona de restauración. Oye, ¿y por qué nos has traído hasta aquí? Porque os voy a presentar a alguien. ¿A quién? A Kevin, mi pareja, ¿Desde cuándo os conocéis? desde hace 3 años. Kevin, ¿a qué te dedicas? Je suis instructeur de pilotage automobile et j'enseigne les techniques de pilotage pour des particuliers ou des professionnels. ¿Ya has estado por Aragón o no? Oui, une fois, oui, avec Rosa. Elle m'a présenté un petit peu la région et Binefar. ¿Qué recuerdas de Binefar? Chocolate con churros. Ah, sí, pero le gusta mucho el chocolate con churros. Mucho, 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 mucho. ¿Pero de dónde sois? Murciano, ¿Pero qué hacéis por aquí? ligar, comer, beber, todo lo que nos dejen. ¿Por el barrio latino se liga o no? Bueno, yo de momento no he ligado, pero bueno, no, se va bien, se va bien. A mí me ha enamorado París, el ambiente, todo. Pues venga, hasta luego. Adiós, que vaya bien. Quand tu m'as emmené à Binefar, j'ai découvert la spécialité, c'est le chocolate con churros. Ici on est à Paris, quartier latin. Je te montre la spécialité. ¿Pero qué es eso? ¿Un regalo? Macaron. Ah, los macarons son de aquí. Bueno, entre franceses y italianos aún no se deciden. Au milieu du XXe siècle, ici à Paris, dans les salons de thé qui étaient présents au niveau du quartier latin. Et c'est d'ailleurs ici où on a donné la couleur pastel qui est encore présente à l'heure actuelle sur les macarons. O sea que el color pastel es propio del barrio latino. Exactement. A ver cómo está el macarón. Muy bueno, Sí, está rico. muy bueno. Oye, ¿y macarons por Binefar te ves llevando pronto o no? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. ¿Te ves volviendo a Binefar? Bueno, para visitar mis familias, eso seguro. Bueno, yo creo que os vamos a dejar aquí disfrutando de los macarons, ¿vale? Vale, bueno, un saludo para mis padres y mi hermana. Venga, pues ahí queda. Hasta luego, adiós. Adiós.